astele.tv. Buenas tardes amigos de En Tus Propias Palabras, soy Alejandro Ruiz y el día de hoy vamos a tener una plática sumamente interesante con un mexicano, ciudadano, empresario, abogado, representante de empresarios y más que nada con un amigo de Astele que vamos a compartir ideas sobre su visión de México. Antes de presentarlo, me gustaría leer un poquito de un tuit que subió básicamente, y lo tomo del Universal, en donde dice: AMLO busca guerra total, Gustavo de Hoyos. El expresidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, dijo que el expresidente Andrés Manuel López Obrador avasalla al Poder Legislativo en donde tiene mayoría morena. Es una declaración fuerte de un hombre comprometido y valiente. Gustavo, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Gracias Alejandro, qué gusto saludarte y tener la oportunidad de saludar a toda la audiencia en las distintas plataformas y pues gran gusto de poder platicar sobre los desafíos que tiene nuestro país. Gustavo, una de las tantas inquietudes que hoy justamente cuando estábamos leyendo el tweet, junto con otros que has emitido, es la básica. ¿No te da miedo? No, y déjame definir, yo creo que la peor tragedia que puede tener un pueblo y un ciudadano es inmovilizarse por el miedo. Este gobierno, como pasa con los regímenes autoritarios, se sustenta en tratar de inmovilizar a los ciudadanos, a las organizaciones que tenemos un punto de vista distinto. Yo creo que tenemos que tenerle miedo a la pasividad, a la resignación. Y mientras estemos actuando dentro de la ley, yo creo que legítimamente cualquier mexicano, es lo que yo hago cotidianamente, debemos de ejercer a plenitud nuestras libertades, la libertad de expresión, la libertad de asociarnos con quien mejor nos plazca y desde luego la libertad de conciencia para poder opinar, pensar, impulsar cualquier tema que nos parezca adecuado para nuestra vida personal o para lo público. En ese sentido, digo, es perfectamente válido lo que me estás comentando, pero de alguna manera, alguna vez en tu vida, en tu profesión, o como representante empresarial, o como empresario mismo, ¿has tenido algún tipo de censura? Fíjate que yo creo que he sido afortunado porque tal vez, y mientras te respondo, trato de encontrar una razón. Mi misma manera de ser ha hecho que en ningún momento alguien haya pretendido censurarme. Me han atacado, y mucho. He tenido, como muchos personajes de la vida pública, particularmente a partir de diciembre de 2018, andanadas en las redes sociales, en las expresiones verbales del presidente, fustigando, cuestionando, pero yo creo que los que hemos decidido dar ese paso de no quedarnos callados, pues tenemos que asumir eso como una circunstancia más o menos predecible, más o menos normal. Y bueno, hay que recordar a aquel líder que dice que primero te van a ignorar, después se van a burlar de ti, luego te van a atacar y después ya ganaste. Yo estoy convencido de que cuando logremos, quienes pensamos que hoy hay un mal gobierno en México, pasar por estas etapas, ahora muchos estamos ya que nos estén atacando, al final nos encaminamos a lograr transformar el estado actual de cosas. Y afortunadamente tenemos una cita con la historia muy pronto, tan cerca como el 6 de junio, y soy de los convencidos de que la ruta de este país va a cambiar una vez que los mexicanos ejercemos a plenitud el derecho a votar en las próximas elecciones.
Hablas de votar, pero ahorita curiosamente alguien que quiere votar al INE es al que te has referido. ¿Qué está sucediendo en el INE que de repente se convierte en el enemigo popular? No, a ver, el presidente y el movimiento que él encabeza siempre han tenido una fobia por cualquier institución que emite una resolución que no les parece. Yo soy de los convencidos de que el INE, antes IFE, es una de las instituciones pilares de la democracia mexicana. Basta reflexionar que en México, en tan solo 18 años, y no es poca cosa, hemos tenido la posibilidad de celebrar elecciones en las cuales los mexicanos, tú y yo, quien nos ve, hemos decidido movimientos pendulares en la política del país. En el año 2000, hacer un lado un partido que era hegemónico hasta ese momento en la presidencia, traer un partido de centro derecha, por decirlo en la nomenclatura clásica, luego regresar al dominio en el PRI con la idea del presidente Peña Nieto y ahora llevar la presidencia al que era hasta ese tiempo el principal opositor, el hoy presidente López Obrador. Yo creo que las credenciales del INE son buenas. Tan es así que nos ha permitido este tránsito de manera ordenada, institucional. México es el único país de Latinoamérica que tiene desde hace ya 100 años elecciones siempre que tiene que tenerlas. Aquí las elecciones se han llevado a cabo con normalidad, con errores ciertamente, se ejecutan personas humanas, pero Alejandro, es un hecho inequívoco que a partir del surgimiento del INE, cuando los ciudadanos lo propusimos y se conformó y se le arrancó al gobierno que antes realizaba las elecciones esa atribución, el órgano le ha rendido buenas cuentas a los mexicanos. Por eso es que yo sin duda defiendo al INE. No quiere decir que no haya errores, no quiere decir que no haya de repente resoluciones que no nos gusten, pero yo creo que cuando hacemos un balance en cómo ha servido esa institución a la democracia, sin lugar a dudas, el saldo es positivo. Te pregunto, dentro de todo lo que estás viendo, necesitamos los mexicanos un INE fuerte. Hay un golpeteo hacia ellos. ¿Crees que de alguna manera esto represente algún tipo de presión mayor a lo que son las elecciones? Sí, particularmente el presidente López Obrador, en distintos momentos de su vida pública, siendo candidato en otros procesos, ha fustigado al INE. Ahora, a partir de que se emitió el acuerdo, por una amplia mayoría, debo decirlo, en el Consejo General, para evitar el fraude a la ley que realizó Morena en la pasada elección, para evitar la sobrerepresentación, yo creo que refleja claramente esta interpretación sesgada de la ley que a veces tiene el amlismo, la corriente que representa el presidente, porque lo que ellos están peleando es poder seguir violando la ley a través de una sobrerepresentación. En esta legislatura, la que está por concluir, valiéndose una serie de artilugios, lo que se trajo como consecuencia es que el oficialismo, conformado por el partido, por Morena y por el Partido del Trabajo, estén sobre representados en la Cámara de Diputados. Es decir, tienen más escaños porcentualmente que el porcentaje de votos que obtuvieron en la votación de la pasada elección. Ahora, dentro de todo esto, viene una elección difícil, no solo ya por lo que representa la división que hay en México, que desafortunadamente es algo verdaderamente incómodo para cualquiera, ¿no? O estás conmigo o estás contra mí. O eres fifí o eres chairo. Desafortunadamente esa división ha llegado. Sino también se da el aspecto de la pandemia. ¿No crees que tenemos un México de muchas presiones como para incrementarlas? El desafío de un país es mantener unidad en la diversidad. Yo creo que no debemos de aspirar a que en un país, sobre todo el tamaño y de la pluralidad étnica de México, tengamos una visión monolítica. Eso solamente se da en las dictaduras. Lo que no debemos de permitir es que la diversidad sea motivo de polarización. Nadie cuestiona la posibilidad
de que tengamos los mexicanos visiones distintas del futuro del país. Eso se vale, le ayuda a la diversidad. Lo que ha sido nefasto es el hecho de que el actual gobierno trate de polarizar, incluso hasta a nivel violento, en contra de las personas que piensan distinto, que ponga del Estado el cuestionamiento de personas que no comulgan con su manera de ver las cosas. Entonces, no hay que pretender unanimidad, hay que pretender tolerancia, porque eso es lo que le hace rica la convivencia democrática. En torno, Alejandro, a la pandemia, yo creo que en algunos meses, seguramente en años, pero creo que en meses, va a quedar más que evidenciado el manejo criminalmente culposo por parte del gobierno federal de esta pandemia. Ha sido un evento ciertamente de la naturaleza, la existencia de la pandemia, pero los durísimos resultados que se han tenido en materia económica, la desaparición de empresas o la pérdida de vidas, en buena medida pudo haberse previsto, atenuado, si hubiéramos tenido políticas públicas adecuadas. El manejo, para decirlo de manera resumida, Alejandro, de la pandemia por parte del gobierno federal ha sido desastroso, inaceptable, económicamente fulminante para la mayoría de las empresas, de tal manera que el actual gobierno federal rinde en esto o está rindiendo pésimas cuentas al país. Ahora bien, ¿tú crees que se está lucrando con las vacunas? Lucrando políticamente sí. No tengo noticias ni puedo afirmar que haya de parte de algún agente del gobierno una pretensión de beneficio económico, no tengo evidencia. Lo que sí es que en muchos lugares, y ya ha trascendido cualquier cantidad de información pública de ello, el gobierno federal, a través de estos gigantes escuadrones de vacunación, pues ha ideologizado la aplicación de la vacuna. Sin embargo, me parece que eso no les va a dar ningún resultado, porque el pueblo mexicano sabe que la vacunación es un derecho desde hace ya muchísimas décadas. Incluso en las épocas donde el PRI era un partido monolítico, la vacunación de niño, eso es una obligación primordial del gobierno, y desde luego bajo ninguna circunstancia se debe generar un culto a la personalidad, porque en función del toque hoy a un presidente que estén vacunando contra el mal de nuestro tiempo. Entonces, yo creo que los mexicanos, esa es mi convicción, vamos haciendo un favor, y que este proceso de vacunación pues es un mandato básico que tiene cualquier gobierno. Oye, perdón, pero ¿no te parece también ridículo que la semana pasada expresaron una fuente, o mejor dicho, una voz oficial, o por decirlo así, o del periodismo oficial del presidente, que lo haya equiparado con Jesús, y más tarde hayan dicho que Jesús era menor en el sentido de que no llenaba el Zócalo? ¿No te parece que ya estamos llegando a excesos? Desafortunadamente es una expresión del fanatismo propio de los dictadores, del curso de la personalidad, de la centralidad del ejercicio del poder. Es todo un absurdo, margen alguno de comparación, pero además, y lo digo con total convicción, tampoco va a haber margen alguno en términos históricos. El amlismo va a ser recordado como un mal momento del país muy pronto. Yo estoy convencido de que hoy quienes le aplauden y que quisieran ver en esto una cuasi religión política de largo aliento, en unos cuantos años van a estar escondiéndose de manera vergonzante de haber formado parte de este mal momento. Yo no recuerdo hoy a nadie que reivindique: yo fui parte del arriba y adelante de Echeverría, ni recuerdo a nadie que diga: yo fui parte de aquella prédica de la solución somos todos de López Portillo, por solo mencionar algunos. En su momento parecían concepciones duraderas, parecían casi religiones de Estado, culto a la personalidad, y acuérdense que los vientos se llevan estos nubarrones rápidos, así es que pues no hay mal que dure 100 años ni pueblo que lo soporte.
y por eso es que el próximo 6 de junio tenemos que dar los primeros pasos para que esta pesadilla empiece a desaparecer de nuestras vidas. Gustavo, algo que también nos llamó la atención, además de la atención que captas por las mañanas, es que te hayan señalado que fuiste a pedir ayuda al rey Felipe VI. ¿De dónde salen este tipo de situaciones? Pues es una fantasía más en la cabeza del presidente. Por cierto, invito a la audiencia que revise una publicación que realicé sobre eso en mis redes sociales hace apenas unos 10, 12 días. El presidente, recurriendo a estas mentiras que le encantan y a las cuales acude de manera sistemática, contumaz, señaló que yo le había pedido al rey de España que viniera a regañarlo. Nada más apartó de la realidad. Lo cierto es que en 2020, por ahí en el mes de abril, Alejandro, representé ante una reunión de la Organización Internacional de Empleadores a México. Entonces era yo presidente de la Coparmex. Estas reuniones se llevan a cabo de manera rotativa en distintos lugares del mundo. En esta ocasión, por la circunstancia de la pandemia, se llevaba a cabo de manera virtual en España. El rey Felipe estaba presente en su calidad de jefe de Estado anfitrión y hablamos una gran cantidad de dirigentes de todo el mundo. Yo lo hice en el caso de México y el presidente Felipe, perdón, el rey Felipe estaba presente pues como un anfitrión más, pero el que guste puede revisar mi alocución, de principio a fin ya la publiqué y en ningún momento le pido al rey que haga algo. Él estaba presente. Algunos se han escandalizado porque al iniciar el uso de la voz leíamos ¿cómo se llama? Su excelencia, pero su majestad, perdón, su excelencia son los clérigos. Lo que pasa es que en el lenguaje diplomático lo hacen los actuales embajadores de México y los anteriores. Cuando uno se refiere a un rey, la manera del protocolo internacional es decirle su majestad. Yo hice lo que se estila en cualquier foro internacional cumpliendo con los protocolos y ese solo hecho ha sido motivo para que de repente diga no, pues es su rey y cosas por el estilo, ¿no? La verdad es que es risible, pero bueno, ante la falta de argumentos se recurren a ese tipo de sofismas, ¿no? Ahora bien, ¿cómo ves la división de poderes? ¿Cómo ves lo que está sucediendo en México en estos momentos? Pues bajo acecho, Alejandro, porque el presidente de manera descarada trata de avasallar al poder legislativo. Yo soy consciente, igual que los mexicanos, la gran mayoría, de que el partido del presidente y sus aliados tienen la mayoría, eso nadie lo discute. Lo que me parece desafortunado, que además es de una pretensión autoritaria, es que el presidente de manera propia, más de un emperador, de un ayatolá, le diga al Congreso que quiere que le apruebe una ley, y lo cito, sin moverle ni una sola coma. Eso es solamente propio de un régimen. Es el control constitucional a través de las suspensiones de amparo. Entonces, ¿por qué digo que está bajo amenaza? Porque el presidente no respeta la capacidad deliberativa de un órgano colegiado bicameral como es el Congreso, y por otro lado pretende que el Poder Judicial sea omiso en el cumplimiento de esa obligación que para eso existe, para controlar los actos del Poder Ejecutivo a través de sus resoluciones. Es muy preocupante. Tenemos que asegurarnos que no se pretenda generar de facto un Estado en el cual haya un solo poder, donde residan todas las decisiones y todas las capacidades del Estado mexicano. Me parece excelente lo que estás comentando, pero dada la situación, hoy por hoy realmente parecería que estamos ante la presencia de esa expresión de el Estado soy yo, ¿no? Sí, bueno, si no hacemos algo, hacia allá nos podemos dirigir. Por eso, en caso, como lo están haciendo muchos otros ciudadanos, pues no estamos contemplando este proceso de deconstrucción, sino que estamos actuando. Por eso es que varios mexicanos, igual que lo hice yo, durante todo el año pasado, con los propios de la pandemia, empujamos la conformación de una coalición amplia
para tratar de generar un rebalanceo de las fuerzas políticas. Yo no pertenezco a ningún partido político, nunca he sido candidato de ninguno. Lo que creo es que hoy el país requiere un rebalanceo justamente para que no ocurra eso, Alejandro, que tú comentabas, que haya una visión unitaria que pone al presidente como núcleo de todo lo que pasa en el país, desde la mañanera hasta cualquier decisión. De eso se trata justamente la elección que tenemos el próximo 6 de junio. También llama mucho la atención que al día de hoy como que esa idea de hacer el famoso referéndum al tiempo, pues quedó como una, perdón que lo diga, una vil puntada, ¿no? Porque de ahí en más no ha pasado absolutamente nada con ello, ¿no? Si te refieres a la revocación de mandato del presidente, exacto. Debo de comentarte que en 2019, a finales de diciembre, me parece el día 19 de diciembre para ser exactos, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional, Alejandro, que da vida a la revocación de mandato. Lo que ha ocurrido es que el presidente y el Congreso se han hecho pato, para decirlo coloquialmente, en la emisión de la ley reglamentaria donde vienen los detalles de cómo organizar la revocación de mandato. Aquí déjame decirte que a título personal y también en mi calidad de presidente del Consejo Nacional de Litigio Estratégico, ya demandé al presidente y al Congreso en un juicio de amparo que ya se admitió en el Poder Judicial de la Federación para que se emita la ley y entonces los mexicanos a final de este año, cuando inicie el proceso de revocación de mandato, tengamos una ley que establezca cómo se ejecutan. Yo soy convencido que el presidente no pasa el 22. En marzo, el 22, vamos a votar los mexicanos para que el presidente siga o para que el presidente tenga que interrumpir su mandato. Y estoy convencido que en ese momento la mayoría de los mexicanos vamos a votar para que haya una cesación anticipada de este periodo presidencial. Estamos ya empujándolo, estamos en esa ruta, no tiene por qué el país sufrir otros 3 años. Yo creo que en el 2022 vamos a mandar a su rancho al presidente para que pues disfrute ahí de la reflexión y ya no esté haciendo daños del poder público. Ahora bien, en ese sentido, ¿qué te ha parecido el nulo apoyo que se le ha dado a los empresarios? No a todos, porque uno que se le dieron 150 millones de pesos, perdón. ¿Qué te ha parecido esa situación? Lo digo de manera resumida, Alejandro. De todos los países del mundo, México es el segundo que menos ha invertido en la reactivación económica derivada de la crisis del COVID. El número 1 que menos ha invertido es Uganda. El número 2 de todo el mundo, de más de 180 países, es México. Es increíble el abandono, es increíble cómo el presidente tiene una predisposición. Y tú recordarás que en su momento, cuando recién empezó la pandemia, las organizaciones empresariales organizaron un gran foro donde participaron cerca de 150, 160 expertos, lo mejor de la intelectualidad mexicana, también de gente a nivel internacional, y se establecieron cerca de 70 propuestas de cómo atender la pandemia en el ámbito económico. No tomó una sola en cuenta el presidente. Para el presidente, y lo dijo en su momento, yo lo recuerdo con toda claridad, dijo, si quiebra un empresario o una empresa, es bronca el empresario. Pues a lo mejor si quiebra uno es bronca el empresario, pero cuando quiebran millones, es un problema del país, porque tras esas empresas hay cuentas no cubiertas, hay trabajos perdidos, hay necesidades insatisfechas de la población. Es decir, el daño es mucho más grave de lo que se ha dicho, y ahí no hay duda alguna que este gobierno tiene una responsabilidad criminal. Hay una película que se llama Mi villano favorito, pero tal pareciera que para el presidente son varios los villanos favoritos. Claudio X González, Broso, Lore de Mola y tú, entre otros. ¿Qué significa esa situación? A ver, no he visto la película, la voy a ver, gracias por la recomendación. No, digo, pero por el título me refiero. Pero sí, el título pues es muy sugestivo, ¿no? Yo no sé si somos los favoritos, pero somos los más mentados, como diría el clásico. No, a ver, el presidente tiene una visión maniquea, donde nada más hay negros y blancos,
donde parecería que eres ángel o eres demonio, y pues se escoge dentro de la constelación de personas que participamos desde la sociedad civil, desde el periodismo, desde la vida pública, sus demonios, y trata de achacarle a sus demonios todos los males del país. A mí me parece que las propias circunstancias nos van dando la razón poco a poco, y lo bueno es que nosotros cuatro y muchos otros, tú lo has hecho también desde tu trinchera y lo hacen cada vez más mexicanos, hemos decidido no estar callados, porque insisto, si dejamos que estas situaciones, estos ataques furibundos nos paralicen, pues vamos a terminar justamente en un régimen autocrático, y eso evidentemente no vamos a permitir. Ahora bien, Gustavo, hay algo que nos llama mucho la atención también de lo que está pasando. De repente somos amigos, hermanos, carnales de Trump, y con Biden se ve una diferencia. Desde el punto de vista empresarial, ¿qué significa esto? A ver, empiezo diciendo que yo, como cientos de millones de personas en el mundo, celebré el triunfo de Biden, porque el periodo del presidente Trump fue el mayor oscurantismo antidemocrático de la historia contemporánea de Estados Unidos. Los Estados Unidos, nos guste o no, es un ejemplo para las democracias occidentales, lo fue para México. Nuestra constitución, nuestro diseño gubernamental es copiado del norteamericano, y tener un personaje como Trump al frente del Ejecutivo era la sinrazón, en el mundo al revés, pero era. Curiosamente, el presidente López Obrador y su gobierno se entendieron muy bien con él. El presidente decidió que México no pagarle muro, sino que México fuera el muro para contener la migración centro y sudamericana. El presidente fue abyecto, fue dócil ante cualquier designio de los Estados Unidos. Sin duda ha sido el presidente más débil de la historia del país frente a Estados Unidos. Qué paradoja, el presidente con mayor respaldo popular ha sido el más dócil, el que se ha doblegado de una manera más vergonzosa frente al poder de Estados Unidos. ¿Será que no le entiende la política internacional? No le gusta, no viaja. Entonces, pues eso hace que haya una ignorancia que conduce a esta sumisión. Creo que el presidente Biden es un político mucho más avesado, entiende los resortes de la política internacional y está llevando la relación México-Estados Unidos a los temas que le interesan al gobierno de Estados Unidos. Me parece que el presidente no está permitiendo que México tenga una política exterior, particularmente con Estados Unidos, acorde a este nuevo momento. Y creo que, como ha ocurrido ya en muchas ocasiones, la relación binacional es muy compleja. Funciona muy bien en temas aduaneros, funciona muy bien en, digamos, en asistencia recíproca de inversiones, ahora con broncas por todo el tema energético. Y tenemos problemas desde siempre en temas de migración, y tenemos siempre problemas en temas de narcotráfico y tráfico de armas. Ahí están los temas que son siempre candentes, siempre difíciles, pero se requiere un jefe de Estado que le entienda. Y yo me temo, querido Alejandro, que el problema fundamental es que el presidente a esa parte no le entiende. Y bueno, ya que estamos en esto y lo mencionabas, materia energética. O sea, ¿cómo entender tantas cosas que se están dando en relación, ya lo decías, no cambiar ni una coma de las leyes, pero que en un momento dado el Poder Judicial las rechace por inconstitucionales y se pretenda modificar la Constitución? ¿Cómo ves eso? Bueno, empiezo diciendo que la ley es un gran absurdo, es una apuesta que ve al pasado, que desconoce la importancia que hoy en día tiene en el mundo las energías limpias, y que desde luego parecería poner como Dios supremo a las empresas del Estado en contra de la competitividad del país, en contra de las empresas y en contra de los contribuyentes.
Todo es por poner, en el caso de la reforma eléctrica, como gran dios del actuar público a la empresa del Estado, no a los consumidores, no al país. Ahora se está haciendo lo mismo con la ley en materia de hidrocarburos. Igual, se quiere poner a CFE como si fuera el Tlatoani de los mexicanos, y debe ser un instrumento, no el Tlatoani, no el deber ser. Creo que es muy preocupante, y bueno, espero que el Poder Judicial de la Federación, en base a las demandas que se están promoviendo por empresas, por particulares, cumpla con su función constitucional de ser un contrapeso al poder público. Bueno, y eventualmente se darán, de seguir esta necesidad, se darán indemnizaciones, como fue en el aeropuerto, como han sido en tantas cosas. ¿De dónde vamos a sacar como país dinero para pagar esto sin recurrir todavía más a la pobreza? Mira, una pregunta es ¿de dónde va a salir? La pregunta previa es, Alejandro, es ¿por qué lo tenemos que pagar? ¿Por qué tenemos que incurrir en este tipo de errores? ¿Por qué tenemos que ir en contra de la certidumbre y de las inversiones? ¿Por qué volvernos un país donde se pierde la confianza? ¿Por qué? Pues simplemente por el dogmatismo, por la radicalidad, por esta visión maniquea de parte del presidente y de su gobierno, que fijan un enemigo, fijan una idea y se olvidan de razonamientos, se olvidan de argumentos, y que entonces solamente quieren avanzar en esa dirección que se han plasmado. Yo creo que tenemos que dar la batalla, porque, querido Alejandro, es muchísimo lo que está en juego. Dentro de los que dices, tenemos que dar la batalla, ¿cuál sería el perfil del ciudadano que se requiere ahorita, en estos momentos? Lo primero es un ciudadano informado y que cumple con sus obligaciones como ciudadano, entre ellas votar. Y de ahí podemos irle aumentando al ciudadano que interviene en organizaciones comunitarias, el que se agrupa para estudiar, conocer y opinar sobre la vida pública. Pero hoy una responsabilidad básica de cualquier ciudadano es informarse y votar. Bajo cualquier situación, votar. Solamente de esa manera lograremos que haya una votación copiosa, y que de esa manera pueda ayudar a que haya un balance y que no solamente los que están a paga vayan a ir a votar. ¿Qué me puedes decir de Sí por México? Empezamos a trabajar, Alejandro, desde marzo del año pasado para construir la coalición que hoy se llama Va por México. Es un esfuerzo que iniciamos Claudio X González y quien te habla. En los primeros meses incorporamos a un grupo compacto de organizaciones, y el objetivo central es lograr el rebalanceo de los poderes públicos en México, teniendo como objetivo primario la elección federal de este año, el 6 de junio. El 23 de diciembre logramos firmar la coalición entre el PAN, el PRI y el PRD. Es una coalición amplia que hoy representa 12 y 15 gubernaturas, representa 240, 300 candidaturas a diputados, y la gran mayoría de las candidaturas en las ciudades y en los congresos locales. Esto es virtuoso porque surge de la ciudadanía, y nosotros le exigimos a los partidos que escucharan nuestra agenda y nuestra demanda de coaligarse. Ahora el reto, déjame decirlo de esta manera, es como cuando acaba un mundial. El partido del presidente es el campeón del mundial, porque el mundial fue el 18. Nosotros logramos reunir al resto del mundo, como se le llama en el fútbol al equipo de todos los demás, y ahora se trata que el resto del mundo meta goles, sea un Dream Team, para decirlo de alguna manera abreviada. Eso es justamente lo que estamos ahora, Alejandro, tratando de que ese equipo del resto del mundo pueda dar la pelea. Y lo que nos interesa a nosotros no es que tal o cual partido tenga la mayoría, lo que queremos es balance en el Congreso, la Unión, en los gobiernos estatales, en las legislaturas locales. ¿Para qué? Para que no haya un ejercicio concentrado, autocrático, de una sola persona, de todas las facultades del Estado mexicano.
Tú ya citaste la analogía con el fútbol, con el resto del mundo, ahora yo te voy a citar la del básquetbol. Los agentes Sí. libres. Es increíble que el partido, hoy por hoy los partidos que están en el poder, estén tomando tantos agentes libres provenientes del PRI, PAN, PRD. O sea, ahí es cuando uno no entiende. ¿Estamos hablando de ciudadanos por convicción o nada más ciudadanos urgidos de poder? No lo entiendo. A ver, yo soy un convencido de que así como pasa en el básquetbol y en el fútbol y en todos los deportes, se requiere una liga. Y la liga se forma con equipos, y los equipos tienen registros y participan en más de una temporada. Quienes profesan que los partidos, todos, hablo en general, deben desaparecer, que todos son malos, creo que tiene una visión que a final de cuentas no le conviene a nadie. Pensemos en casos como Fujimori. ¿Quién le reclama a Fujimori el mal gobierno? ¿Qué partido paga los platos rotos? Pensemos en Nuevo León. ¿Qué va a pasar cuando acabe la gestión del actual gobernador? Las personas, los individuos que no les guste, no digo son mayoría o minoría, ese resultado, ¿cómo se cobra la factura? El sistema de partidos lo que permite es que los ciudadanos, cada cierto tiempo, cada vez que hay elecciones, podamos premiar a los partidos que dan resultados y castigar a los que no dan. Y eso, al final, se llama alternancia. Entonces, empiezo diciéndote que yo soy un convencido de la necesidad de que existan partidos. Ahora, la próxima oportunidad para crear partidos nacionales es de 15 días en el 2025, para ser exactos, del 15 al 31 de enero de 2025. Muchos dicen, ¿por qué trabajar con estos partidos? Con esos 11 partidos, son los que hay. No hay manera de hacer otro, la ley no lo permite hasta el 25. Entonces, si no nos queremos esconder una cueva de aquí al 25, tenemos que elegir donde veamos que hay una mejor posibilidad, y algunos ciudadanos que estamos involucrados, sin ser parte de los partidos, pero sí incidiendo, tenemos que ayudar a que evolucionen, se transformen, sean más transparentes, tengan mejores liderazgos, representen mejor la voluntad popular. Ahora bien, un sofisma que tenemos que erradicar, Alejandro, es que los partidos y el país requiere de políticos profesionales y requiere de ciudadanos con deseo de participar. No solamente de unos ni solamente de otros, requerimos de los dos. Y por eso es que la apuesta que ha hecho Sí por México es, hay que trabajar con los partidos, ahí están, son quienes tienen ese mandato, placas de circulación el día de las elecciones, y tenemos también que inducir que haya ciudadanos que participen en la política. No es fácil, un ciudadano, un buen ingeniero, un buen periodista, un buen abogado, un buen agricultor, pues no está lleno de miles de seguidores, no tiene compromisos como tiene un político, y la transición de lo privado a lo público no es sencilla, pero tenemos que acostumbrar a los partidos de que tienen que abrir esos espacios. Yo creo que ahora que se conozcan a definitiva los registros, porque ayer se hicieron, vamos a encontrar algunas sorpresas, algunas buenas, algunas malas, pero me parece que es un paso en la dirección correcta. Excelente. Y nuevamente, en ese sentido, hablas de políticos profesionales, pero es increíble, y lo cito, la cantidad de personas que están siendo tomadas de los partidos que técnicamente nos llevaron, para muchos de los que están en los partidos, Morena y todos, que nos llevaron a la ruina, y estén tomando los elementos y los estén metiendo como a candidatos propios, ¿no? A lo que me refiero es, ¿no te parece ridículo ese tipo de situaciones? A ver, los partidos, todos, tienen que mejorar mucho sus procesos de evaluación para definir de una manera mucho más inteligente cuándo una persona debe de ser tomada como candidato y cuándo no. Coincido contigo que en muchos de esos casos las personas que están postulando, todos los partidos dejan mucho que desear. También creo, Alejandro, que no podemos renunciar a participar. Soy de los convencidos de que tenemos que incidir desde fuera, y yo creo que vamos a experimentar algunos cambios importantes en la vida de los partidos en los próximos años. Ahora bien, recién acaba, hace prácticamente un mes, estuvimos en el 8 de marzo, que es el recordatorio de la lucha de las mujeres. En ese sentido, ¿cuál es, válgase la redundancia, tu sentir
respecto de esa conmemoración y de la actividad de la mujer en la política? Empiezo respondiendo a la segunda parte. Soy un convencido de que tenemos que impulsar la igualdad sustantiva de mujeres y hombres. Soy partidario de las acciones afirmativas para que esta igualdad se dé de una manera más rápida. Cuando fui presidente de Coparmex, tenía 4 consejeras nacionales al principio, terminé con 40, lo multipliqué por 10, y esto fue empujándolo. Yo soy de los que creo que las acciones afirmativas sí tienen una razón de ser en periodos limitados de tiempo. Ahora, también pienso que este gobierno ha sido profundamente insensible ante el reclamo de las mujeres por los temas de violencia de género y de feminicidios. Me parece lastimoso, vergonzante que el presidente trivialice, estigmatice a una lucha como la que están llevando a cabo las mujeres y que tuvo un momento importante, precisamente hace casi un mes, el día 8, como bien, bueno, 7 y 8, como recién mencionabas, pero tengo que confesarme profundamente afín a este movimiento. Claro, es un movimiento que tiene que ser concebido, moldeado, liderado por mujeres, nos toca a nosotros acompañar, respaldar, pero sin duda, es una causa que llegó para quedarse. ¿Tú consideras que estamos próximos a tener una mujer presidente? No lo sé porque eso dependerá de qué candidatos y candidatas postulen los partidos políticos, promover la igualdad sustantiva de hombres y mujeres. Me tocó impulsarlo cuando fui presidente de Coparmex, de 4 a 40 consejeras nacionales, lo multipliqué por 10 prácticamente. Creo en las acciones afirmativas y creo que todavía hay un larguísimo camino por recorrer en México en causas específicas como la igualdad salarial, la igualdad de oportunidades, la no discriminación por razón de embarazo, gestación, etc. En cuanto al movimiento que se llevó a cabo el 7 y 8 de mayo, me parece que es un movimiento que no ha sido entendido por el gobierno federal. Gustavo, algo importante de todo esto es que, es cierto, estamos en elecciones y todo. ¿Cómo ves el México de tus sueños? ¿Cuál es el México al que aspiras? Yo impulso un México ganador, un México en el que todas las capacidades de los individuos puedan desarrollarse a cabalidad. Veo un México con muchas oportunidades no explotadas. Veo un México donde un buen gobierno puede generar oportunidades de prosperidad, no de dádivas, sino de prosperidad real y permanente para amplios sectores de la población. Veo un México donde pueda cada individuo gozar de tranquilidad, de una salud que no se vea mermada por las deficiencias del gobierno, un México donde pueda haber una educación no solamente gratuita, sino que sea de calidad en todos los niveles y en cualquier rincón del país, porque estoy convencido que ese es el mayor catalizador para el desarrollo de un país. Y veo un México sobre todo en armonía, en concordia, donde la tolerancia sea la divisa y donde la diversidad sea concebida como una riqueza. Estoy convencido de que en un México de tolerancia, de espacio para todos, hay oportunidad de que encontremos las mejores soluciones para nuestros problemas de hoy y de mañana. Lo que no podemos permitir es un país con menos libertades, no podemos permitir un país de excluidos, un país de estigmatizados, un país de violentos. Eso es lo que creo que ya no podemos mantener en el país. Ahora bien, ¿qué propondrías tú para mejorar la representación de los empresarios? A ver, soy un convencido de que el sector privado mexicano tiene una gran estructura de gran vertebración, de gran capilaridad en todo el país. ¿Acaso creo que lo que nos ha hecho falta es que nuestros representantes
Yo creo que un dirigente empresarial se debe a quienes representa y está ahí para decir lo que el representado no puede decir, para hacer su voz, para cuestionar con solidaridad incluso al poder cuando sea necesario. Mi opinión es que hemos sido tolerantes en exceso con los errores del poder. Creo que ahí es nuestro reto, ser cada día más exigentes con quienes nos representan para que tengamos una mejor organización empresarial con distintas configuraciones, distintos tipos de organismos, pero siempre con una voz firme que defienda los principios fundamentales de libertad, de certidumbre jurídica, de economía de mercado, de democracia y de Estado de Derecho. Yo creo que ahí está el ámbito de nuestra representación. Nos quedan dos preguntas. La primera es, ¿cómo invitarías a la gente, en especial a los empresarios, a que acudan a cumplir con este derecho y esta obligación civil que es votar? Los invito a que vayan, obviamente, que lleven a su familia, pero además que motiven a sus colaboradores para que lo hagan. Mira, la empresa, Alejandro, es una comunidad, es una gran familia, y los empresarios tenemos un deber de liderar esa comunidad en total libertad sobre la opción de voto que tome cada colaborador, pero sí tenemos una responsabilidad ética de promover que la gente participe. Yo creo que ahí podemos hacer mucho hacia adelante y afortunadamente sé que varias organizaciones ya están haciendo campañas intensas de promoción del voto. Excelente, Gustavo. Ya nada más me quedaría una última pregunta. Gustavo de Hoyos Walters, en tus propias palabras, ¿quién eres? Gustavo de Hoyos es un ciudadano decidido a poner su parte para la transformación del país en un México ganador. Es un ciudadano que desde la ciudadanía, desde las funciones empresariales, está tratando de incidir en lo público, y es un ciudadano que sabe que los grandes cambios, aunque requieren del consenso de toda la población, normalmente los empujan unos cuantos y después toman tracción y se suman los miles y los millones. Convencido que junto con otros, no muchos, pero sí muy convencidos ciudadanos, estamos haciendo lo necesario para que empiece esta gran transformación del país. Ok, y nada más, te hago un comentario. Me están escribiendo varios amigos tuyos de Coparmex y nos dicen que si les puedes mandar un mensaje de saludarlos en especial. Pues a mis compañeros, a mis correligionarios, compañeros de un camino muy largo, pero que sin embargo apenas está en el principio de esa ruta, pues un mensaje de solidaridad. Tenemos que apoyar, como siempre lo sabemos hacer, a nuestro dirigente, actualmente José Medina Mora, y estoy seguro que con esa generosidad, con esa mística, con esa convicción que caracteriza a los empleados de Coparmex, vamos a seguir siendo, sí, la conciencia del sector privado, pero también la acción transformadora del sector privado mexicano. Un saludo para todos ellos. Pues muchas gracias, Gustavo. Te agradezco mucho que hayas dispuesto estos minutos para nosotros. Astel es tu casa y lo mejor para ti en tu vida. Un abrazo. Gracias, saludos a todos. Gracias, Gustavo. Esto ha sido en tus propias palabras. Hasta la próxima, amigos. Astele.tv
www.radiosl.tv.